Ya, ahí sí. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, a nuestro invitado de hoy, el profesor Ian Hess, por aceptar nuestra invitación, a hacer un seminario de estudiantes. Bueno, luego de algún mes de no estar presente, volvemos a las actividades de forma regular. Y hoy nos acompaña, como ya les mencioné, el profesor Ian Hess. Él es profesor de educación matemática, magíster en matemática aplicada y actual candidato a doctor del programa de doctorado en matemática aplicada de la Universidad del Biobío. Su área de especialidad en el cual ha desarrollado su investigación a lo largo de su trayectoria han sido las ecuaciones diferenciales parciales, con interés en particular que hoy nos presentará, los problemas inversos y los métodos numéricos que conlleva el abordaje de esta técnica. Así que un placer tener aquí al profesor Ian Hess y le dejamos su presentación. Perfecto, muchas gracias Rodrigo por la presentación. Un gusto también poder contar con este espacio y por la invitación, como te acabo de decir. Y bueno, tal como dijiste, dentro de las áreas que he estado trabajando últimamente se encuentran los problemas inversos, que como sale ahí también en la pantalla, junto con los profesores Aníbal Coronel, que creo que justamente está acá también de participante en la reunión, y con el profesor Luis Fris. ¿Por qué los pongo a ellos también? Porque justamente una parte de lo que voy a presentar hoy en día es parte de un trabajo que hicimos en conjunto con ellos. Bueno, como me imagino que hay alumnos, profesores de diferentes áreas, la idea es hacerlo un poco más ameno y un poco más amigable también esta presentación, con tal de que todos podamos entender de cierta forma en qué se trata, no hacerla tan densa ni poner tantos resultados, porque también obviamente está el paper o la bibliografía donde usted va a poder obtenerlo. Entonces lo que le voy a hablar un poco hoy en día es de los problemas inversos para los sistemas basados en ecuaciones diferenciales parciales de reacción-difusión. Bueno, un poco para comenzar, en algunos modelos matemáticos, como se puede percatar, obviamente no todos los coeficientes o- o parámetros o algunas funciones que están metidas dentro de esos problemas o de los sistemas, no todas pueden ser calculadas directamente. Entonces, según la definición de Engroch, los problemas inversos de la física matemática pueden describirse en general como problemas que determinan una estructura interna o estado basado en un sistema a partir de mediciones indirectas. Tales problemas, por ejemplo, van a incluir la determinación de la difusividad, la conductividad, densidad o algunos términos fuentes de dispersión, absorción o la distribución de la temperatura previa. Solo por nombrar algunas aplicaciones típicas, es lo que citan estos autores. Bueno, más adelante les voy a mostrar in situ qué es, qué se, qué se quiere decir con resolver un problema inverso. Un poco de historia, bueno, se data de que los problemas inversos aparecieron en 1765, cuando Daniel Bernoulli estudió el problema de la cuerda vibrante no homogénea. Aunque se presume de que también hubieron problemas que aparecieron mucho antes de esa fecha, pero la teoría en sí quizás podríamos decir que comenzó desde ese momento y solamente en esta última década han sido tratados con más precisión. Y lo, y lo que se ha visto es que en realidad estos problemas en realidad provienen mucho del área de la física, la biología y la química.
También, según los autores que mencioné anteriormente, los problemas inversos son generalmente mal planteados. En realidad, a esta afirmación se refiere con que son mal planteados porque generalmente falta información para poder resolver este problema. Y por lo mismo, un problema inverso generalmente se reescribe o se trabaja como un problema de optimización. Y en general, una forma de plantear este problema es que si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales parciales o puede ser ordinarias también, ¿qué es lo que va a hacer? Se nos va a permitir actuar sobre las trayectorias del sistema mediante una elección adecuada de un control. Bueno, entre paréntesis, el lado derecho del sistema o las condiciones de contorno, etcétera. Entonces, si nos damos un intervalo de tiempo, unos estados iniciales y finales, tenemos que encontrar un control tal que la solución coincida tanto con el estado inicial en tiempo igual a cero y en un tiempo final. Eh, los trabajos que hemos estado haciendo últimamente tienen relación con los modelos compartimentales. Eh, ¿Por qué generalmente se trabaja este tipo de modelos? Porque estos modelos son más adecuados para infecciones microparasitarias, donde la duración de la infección es generalmente corta respecto a la esperanza de vida de- del huésped o del organismo con que uno está trabajando. Además, en estos modelos se hace una división de las categorías donde están los susceptibles, los que son latentes, los infecciosos o los recuperados o inmunes. Los pioneros en trabajar estos tipos de modelos, que son los modelos llamados SIR, fueron Kermack y McKendrick, donde ellos definieron estas categorías, que es la que le acabo de mencionar anteriormente, que son los compartimentos acá. Entonces tenemos los susceptibles. Este susceptible es capaz de contraer la enfermedad y transformarse en un infectado. Luego, este infectado es capaz de transmitir esta enfermedad y posteriormente pasa a la categoría de removidos o puede ser, bueno, en esta categoría puede recuperarse o también en algunos modelos también consta de una tasa de muerte. Esas definiciones están en la bibliografía, bueno, ahí en el libro de Anderson y Capacho. Entonces, un modelo básico basado en ecuaciones diferenciales ordinarias vendría siendo de esta forma, donde aquí está la ecuación para los susceptibles, ¿cierto? Acá tenemos la fuerza de infección, acá tenemos la K que representa la tasa de transmisión de la enfermedad y el parámetro lambda representa la tasa de recuperación. Entonces, este tipo de modelo, basado en ecuaciones diferenciales ordinarias, vendría siendo un modelo del tipo SIR. Ahora hay otro modelo, que son los SEIRs, por ejemplo, o algún otro tipo de modelo donde uno puede considerar el periodo de latencia. Ya que como acá, a ver, lo mencioné anteriormente, eh, acá está, el periodo de latencia, donde son los infectados, pero aún infecciosos. Es decir, se contagió, pero aún no es capaz de transmitir esa enfermedad. En cambio, los modelos SIR, una vez que se infecta, se considera como que inmediatamente puede transmitir esa enfermedad en este tipo de modelo. Entonces, por eso hago ese remark acá que en este modelo no existe periodo de latencia, en los modelos SIR al menos. En este tipo de modelo, obviamente, tenemos los susceptibles, los infectados y los recuperados o removidos.
En este caso no hay una, bueno, acá pasan a la categoría de recuperados. También hay otros modelos donde acá podemos añadir una tasa de, de mortalidad, por ejemplo. También hay otro tipo de modelos que son los modelos CIS, que en este tipo de modelo se supone de que un susceptible pasa a ser infectado, pero una vez infectado puede volver a contagiarse con la enfermedad. No así, por ejemplo, en los modelos CIR, donde el susceptible pasa a ser un infectado y luego pasa a ser un removido, es decir, ya no es capaz de contagiarse de nuevo con la enfermedad. Sin embargo, en este otro tipo de modelos, los modelos CIS, acá se supone que sí, un susceptible, una vez que se infecta, nuevamente queda propenso a contraer de nuevo esa enfermedad. Bueno, entonces, en este problema, que es justamente de un paper que trabajamos con el profesor Aníbal Coronel y Luis Fries, acá tenemos un, un sistema basado en ecuaciones diferenciales parciales de difusión-reacción. Como vemos, este es un sistema acoplado, ¿cierto? Y no lineal. Y este es del tipo CIS, ya que tenemos la categoría de susceptible y la de lo infectado. No tenemos la categoría de recuperado acá, aunque probablemente la manera de trabajarla es similar. Entonces tenemos la ecuación para los susceptibles, tenemos la ecuación para los infectados. Acá tenemos una fuerza de infección que se llama potencial, y en realidad este trabajo vendría siendo una generalización del trabajo de Qian y Liu, que posteriormente voy a mencionar, donde ellos trabajan en dominio unidimensional. Entonces, lo que vendría haciendo este paper en realidad es una generalización para dimensión 2 y 3 de justamente ese trabajo de Qian y Liu. Eh, entonces, bueno, también un poco para hacer énfasis acá, en los problemas directos, el problema de valores iniciales y en la frontera se le denomina problema directo. Siempre, bueno, en esta teoría, si ustedes se interesan por esto, en este caso a ese problema se le va a llamar problema directo. Así que para que lo tengamos presente a lo largo de las diapositivas que van a venir. Entonces, una pregunta aquí es, ¿cómo resolver un problema inverso? O al menos de la forma en que lo hicimos este paper, en realidad el objetivo principal va a ser identificar correctamente los parámetros beta y gamma, que como acá mencioné anteriormente, que son estos parámetros, vendrían siendo la tasa de transmisión de la enfermedad y la tasa de recuperación de la enfermedad. Entonces la idea es ajustar este modelo recuperando estas tasas que están acá, que serían las beta y las gamma. ¿Cierto? Entonces el objetivo principal es identificar correctamente estos parámetros que ajustan mejor el problema directo. ¿Y en qué sentido se va a hacer ese? En el sentido de un problema inverso, que en la diapositiva posterior voy a presentar. Ahora los pasos, como mencioné anteriormente, según distintos autores, como un problema inverso generalmente le falta información o están mal planteados, lo que se hace, se reescribe el problema inverso como un problema de optimización. Posteriormente, lo que se quiere hacer es calcular el gradiente de la función costo, resolviendo previamente el sistema adjunto. También lo que obtuvimos nosotros fueron algunas condiciones de optimalidad
Y también algo bien interesante que obtuvimos es la dependencia continua de los estados respecto justamente a estos coeficientes. Bueno, en este caso le digo coeficiente, en realidad llamémoslo así porque en realidad son funciones porque también dependen de la variable espacial. Y obviamente también lo que necesitamos es obtener la existencia y unicidad del problema de optimización. Bueno, sin más, entonces el problema que tenemos, que es el problema inverso, nosotros tenemos que dadas las funciones, las condiciones iniciales y unas observaciones que como presentaba en un problema, que cómo se formula un problema, nosotros tenemos unas observaciones de las funciones de los susceptibles y de los infectados. En un tiempo, puede ser una observación mediante mediciones o mediante datos, ¿cierto? Tenemos una observación de esas funciones definida en el conjunto omega. Entonces lo que debemos encontrar son las funciones beta y gamma, tal que la solución del problema directo, el par S e I, satisfaga la condición final de que la solución del problema directo en el tiempo final, eh, en el tiempo final sea igual a la observación, sea igual a la observación en ese tiempo para la ecuación de los susceptibles, y también tenemos de que la, eh, la ecuación para los infectados también, bueno, acá me faltó poner la dependencia del X, que también sea igual a la observación en ese tiempo final para X en el dominio. Bueno, entonces, en realidad lo que se hace es reescribir ese problema inverso como un problema de optimización. Entonces, ¿en qué sentido lo vamos a escribir eso? Lo que se hace es definir un funcional, o en este caso lo que se denomina función costo o función objetivo en cuanto a los problemas de optimización, y queremos minimizar ese funcional que está ahí, sujeto a que la solución, ¿cierto?, de S e I del problema directo, la solución S e I del problema directo de cuando escribimos, ¿cierto?, la solución del problema directo con esos parámetros, sea solución del problema directo, donde el funcional o la función costo en realidad vendría siendo una estimación en la norma L2. Entonces, fíjense algo acá, lo que queremos hacer en realidad es minimizar, ¿cierto? Queremos minimizar estas normas que están acá, y obviamente se le añade un término de regularización, que en realidad este término se añade un poco para poder realizar el tema de la unicidad, ya que, bueno, en realidad el tema de la existencia es un poco más simple y de hecho un poco más estándar, pero la unicidad en realidad es un poco más compleja. Entonces se le añade un término de regularización acá. Entonces, haciendo un resumen del problema inverso o del problema que vamos a tratar, tenemos una función acá, las condiciones iniciales y unas observaciones que pueden ser datos obtenidos de alguna parte, definidas en el conjunto, en el dominio. Entonces lo que debemos hacer es encontrar estos coeficientes, los beta y los gamma, el beta y el gamma, tal que la solución del problema directo sea igual a esa observación. Entonces, lo que hacemos es escribir eso en términos de un problema de optimización, donde en realidad esa igualdad que está acá arriba, en el problema inverso, la vamos a hacer haciendo mínima, ¿cierto?, en la norma L2.
Como les comentaba anteriormente, lo que hicimos en este trabajo es una generalización del trabajo de Chan y Liu, donde ellos trabajaban con un dominio unidimensional. Entonces lo que se hace es definir una malla admisible. La malla admisible en realidad es saber dónde van a vivir estos coeficientes, los coeficientes que queremos determinar, o estas funciones que queremos determinar. Entonces se define una malla admisible, que en realidad, como les dije, vendría siendo una generalización del trabajo de Chan y Liu, que vendrían viviendo en este espacio de Holder, y aquí donde el rango de esta en realidad del beta vendría estando en este conjunto que está acá, y el rango del gamma vendría estando también en este conjunto que está acá. Y los gradientes van a pertenecer al E2. Bueno, respecto al problema directo, en realidad esto es un poco más genérico, pero igual está acá el resultado. Nos dice que el problema directo, bajo esta hipótesis que están acá, en este caso tenemos que los datos iniciales son positivos, son y tenemos y que si los coeficientes viven en este espacio de Holder que está aquí, entonces el problema directo va a emitir una única solución clásica y positiva que es continua y con exponente Holder 2 más alfa en espacio y 1 más alfa medio en tiempo. Y también donde SI van a ser acotadas en el dominio espacial y temporal, ¿cierto? Como les dije, en realidad esto es un poco más estándar, donde se puede consultar, por ejemplo, en el libro de Ladinskaya, y se ocupa la teoría de Chauder para demostrar la existencia del problema directo. Además, aparte de eso, como consecuencia del principio máximo, tenemos la positividad de las funciones de los susceptibles a los infectados. En este caso, si definimos como un n la suma de los susceptibles más los infectados, entonces tenemos que el problema directo va a satisfacer esta ecuación del calor, y por el principio del máximo, dado que las condiciones iniciales son positivas, entonces lo que vamos a tener de que las soluciones del problema directo también van a ser positivas. Y por lo tanto, entonces tenemos ese corolario, donde también vamos a ver que, que los susceptibles, los infectados, también están acotados tanto inferior como superiormente. El teorema que está acá es el teorema de existencia y unicidad del problema inverso, o bueno, respectivamente del problema de optimización, y nos dice que bajo la misma hipótesis del problema directo, del teorema del problema directo, y bajo una malla admisible, vamos a tener, bueno, bajo la malla admisible que había presentado anteriormente, vamos a tener existencia. Pero para la unicidad necesitamos definir una malla un poco más, llamémosla un poco más estricta, y bajo bajo esa malla admisible que vendría siendo esta UC, vamos a tener también la unicidad del problema de optimización. Bueno, la idea de la demostración, como les comenté anteriormente, para la existencia es un poco más estándar. Después se puede revisar en el paper que les voy a decir de dónde está esto. Se toma una sucesión minimizante. Después lo que se hace es aplicar algunos resultados de compacidad
y se utiliza el hecho de que la norma en L2 es débilmente semicontinua inferiormente. Para la unicidad vamos a necesitar un par de resultados más. Entonces, acá lo que tenemos, que un paso importante en lo que es esta formulación del problema de optimización, es la formulación del lagrangiano y posteriormente calcular su gradiente. Esto es más o menos la técnica que se ocupa o lo que hacemos en los cursos de cálculo o de análisis matemático, que en realidad es parecido a la técnica de los multiplicadores de Lagrange, donde tenemos nuestra función. El lagrangiano vendría siendo definido como la función menos una restricción por los multiplicadores, ¿cierto? Donde justamente, eh, bueno, acá lo pongo, que P1 y P2 van a ser unas funciones T suficientemente suaves. A priori, bueno, este producto es en L2 y justamente, bueno, R vendría siendo como la restricción del problema de optimización, ¿cierto? A ver, la restricción del problema de optimización, que en realidad que el par SI tiene que ser solución del problema directo. Entonces, en realidad lo que se hace es como pasar, así en un sentido un poco más simple de explicar, en realidad pasar todo esto a un lado, igualarlo a cero, ¿cierto? Que en realidad es lo que hacemos más o menos con la idea de los multiplicadores de Lagrange. Y se multiplica la primera ecuación por la primera función test, que vendría siendo el P1, y la segunda por el P2 y se integra sobre el dominio. ¿Cierto? Que en realidad, bueno, justamente lo que mostré acá. ¿Cierto? Acá está, deja todo a un lado, se multiplica por P1, se integra sobre el dominio, y en el otro análogamente, ¿cierto? Se pasa todo a un lado, se iguala a cero, se multiplica por la función t, se integra sobre el dominio. Entonces, en realidad, siguiendo la misma lógica, esta misma lógica, entonces tenemos de que el gradiente lagrangiano respecto a los coeficientes que queremos determinar vendría siendo gradiente de la función costo menos el gradiente de esta formulación variacional, llamémosla así, del problema directo, o la restricción del problema directo multiplicado por estas funciones test. Y en un sentido más simplista, ¿qué es lo que queremos hacer? Que si este par, el par de coeficientes, son solución del problema de optimización, y este par, el SI barra, su correspondiente solución del problema directo, entonces si calculamos el gradiente de lagrangiano, vamos a tener que este es igual al, ¿cierto? al vector nulo. Por lo tanto, el gradiente de la función costo vendría siendo igual al gradiente de esa restricción multiplicada por esas funciones test. Entonces, fijémonos acá en algo un poco para mostrar el esquema de lo que se hace. Queremos calcular el gradiente lagrangiano con respecto a los coeficientes que queremos determinar. Entonces tenemos de que esto, ¿cierto? Igual al vector nulo, por lo tanto, esto tiene que ser 0, este tiene que ser 0 y este tiene que ser 0. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para que esto sea 0? Y si nos fijamos acá, en realidad este término que está aquí es prácticamente imposible de calcular, ya que en realidad no sabemos bien la dependencia que tiene beta respecto, en este caso, el coeficiente beta
respecto a los susceptibles y análogamente beta con respecto a lo infectado. Pero sí es más fácil calcular esta derivada parcial del lagrangiano respecto a lo susceptible y respecto a lo infectado. Por lo tanto, bastaría hacer, para que esto sea cero, de que estas derivadas parciales sean igual a cero. Entonces, si esta es cero y esta es cero, por lo tanto, el gradiente lagrangiano vendría siendo igual al vector nulo. Por lo tanto, siguiendo esa lógica, lo que se hace, vamos a elegir funciones test P1 y P2, tales que las parciales del lagrangiano respecto a los estados sean igual a cero. Por lo tanto, lo que vamos a obtener va a ser lo que se llama en esta teoría, en los problemas inversos, vamos a obtener el sistema adjunto o el problema adjunto, donde vamos a tener acá justamente un sistema donde, donde los estados van a ser estas funciones test, que sería el P1 y el P2. Y bueno, este vendría siendo los coeficientes beta y gamma vendrían siendo las soluciones de problemas de optimización, y el S y el I barra vendrían siendo su respectiva solución de problema directo cuando beta y gamma reemplazado por beta barra y gamma barra. Entonces, bueno, acá tenemos, si nos fijamos, ya no tenemos un sistema no lineal, sino que en este caso es mucho más simple, ya que tenemos un sistema lineal en P1 y en P2. Por lo tanto, bueno, si vemos acá en el paper de Apreute 6, ahí sale hay un sistema muy parecido a este, donde justamente demuestra la existencia y la unicidad para estos estados. Y respecto justamente a eso, entonces tenemos el siguiente lema, donde vamos a tener las siguientes estimaciones para estos estados, donde tenemos de que, ¿cierto?, el S0 y el I0 y tenemos, bueno, las condiciones iniciales y las observaciones, como la hipótesis del problema de optimización, y el beta barra y el gamma barra vendrían siendo pertenecientes al conjunto admisible, y son una solución del problema de optimización, juntamente con S barra y barra, que es solución del problema directo. Entonces, la solución del problema junto, que vendría siendo los estados P1 y P2, van a satisfacer estas estimaciones. Bueno, acá se me olvidó hacer énfasis en algo. Si nos fijamos acá, ya no tenemos un problema de valores iniciales, sino que tenemos un problema de valores finales, ya que el P1 y el P2 están evaluados en el tiempo final, ¿cierto? Entonces, la idea para poder calcular estas estimaciones o para poder resolver o llegar a este lema, lo que se hace es hacer un cambio variable justamente para transformar el problema, el sistema adjunto, en un sistema de valores iniciales. Entonces se hace este cambio variable, tau, el tiempo final menos el t, y consideramos, ¿cierto?, esta notación. Entonces lo que vamos a tener acá, que ahora los estados van a estar en un tiempo inicial. Y obviamente, bueno, después lo que se hace es justamente la teoría clásica para hacer las estimaciones, que más o menos todos conocemos, ¿cierto? Ya teniendo un problema de valores iniciales, ya es más fácil. Y además acá tenemos un problema que es lineal, así que porque ese asterisco y el i asterisco van a ser solución del problema directo, por lo tanto en este caso vendrían siendo datos.
y el beta barra y el gamma barra vendrían siendo solución del problema de optimización. Un resultado también importante que obtuvimos en ese paper es que si tenemos las soluciones de problema de optimización, estos coeficientes que son soluciones de problema de optimización, y los S y los I barra, que son su respectiva solución del problema directo, y P1 y P2, que son los estados juntos, solución del problema junto, entonces se satisface esta siguiente desigualdad. Bueno, entonces, eh, para cualquier beta y gamma perteneciente al conjunto admisible también. Un poco la idea de la demostración, ¿qué es lo que se hace? Se toma una combinación convexa perteneciente al conjunto admisible y lo que se hace en realidad es utilizar la siguiente notación que, bueno, en realidad esta combinación convexa va a pertenecer al conjunto admisible. Por lo tanto, reemplazando la función costo y consideramos la notación que trabajamos acá, ¿cierto? La misma, donde el S epsilon y el I epsilon van a ser solución del problema directo justamente con estos coeficientes que están acá. Posteriormente lo que se hace acá es que utilizamos el hecho de que el beta barra y el gamma barra es solución del problema de optimización y lo que hacemos es tomamos la derivada en el sentido de Frechet. Después, bueno, si quieren un poco en realidad más detalles de la demostración, está en el paper, donde después les voy a dejar cuál es, les voy a decir el nombre. Bueno, en realidad lo que se hace es hacer un análisis de sensitividad respecto a las perturbaciones de los beta y los gamma. Entonces, en realidad tenemos un sistema del problema directo que se soluciona con el S epsilon y el I epsilon, y tenemos otro sistema que se soluciona con los óptimos, y lo que se hace la resta, se aplica y se hace tender epsilon a cero. En realidad también un poco es estándar eso que se hace, ¿cierto? Hacer la resta de dos sistemas y después hacer tender el epsilon a cero. Y ahí se llega al resultado, en palabras más simples. Pues en realidad el que quiero hacer más énfasis y que es más interesante es este lema que está acá, que nos dice que los estados, o que si tenemos, mejor dicho, si tenemos diferentes soluciones del problema directo con sus respectivas soluciones del problema de optimización, entonces lo que vamos a tener es que los estados van a depender continuamente de los coeficientes, ¿cierto? De los coeficientes de los beta y los gamma. Y análogamente, para el problema juntos, vamos a tener algo similar, donde los estados adjuntos también van a depender continuamente de los coeficientes, pero también de las observaciones. Esto es importante porque, bueno, en realidad estos dos lemas son importantes. Este que está acá porque los vamos a utilizar posteriormente para la demostración de la unicidad del problema de optimización. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, entonces acá tenemos que los estados van a depender continuamente de los coeficientes, los estados del problema directo, y también para el problema junto, también vamos a tener esa misma dependencia, pero también van a depender de las observaciones. Entonces, algo también más o menos estándar, pero no menor, es definir los errores, ¿cierto? Del S gorro menos
la otra solución con el otro sistema. Y justamente para los susceptibles, para los infectados, también hacemos lo mismo. Entonces calculamos los errores, también para los estados juntos y para los coeficientes. Entonces, para la primera estimación, y en realidad para la segunda se hace algo similar, lo que se hace, en realidad tenemos estas dos soluciones, y lo que vamos a hacer es restar ambos sistemas. Posteriormente, ¿cierto? Utilizamos Holder, Jan y alguna hipótesis también de la positividad y que los estados de los susceptibles, los infectados, también están acotados tanto inferior como superiormente. Vamos a utilizar también esa hipótesis. Y para la segunda desigualdad del lema, en realidad se utiliza un hecho parecido, pero en realidad en vez de restar en el problema directo, se resta en el problema adjunto. Pero en realidad se sigue la misma lógica. Por eso también tenemos estos errores. Y se aplica exactamente lo mismo, se utilizan las estimaciones que se obtuvieron para el sistema adjunto. Posteriormente se utiliza Holder, Jan y, bueno, finalmente el lema de Grunwald. Entonces, para hacer un recuento, recuerden que tenemos este lema que está acá, que si el beta barra y gamma barra es solución del problema de optimización con sus respectivas soluciones del problema directo, entonces se satisface esta desigualdad que está acá. Entonces, para la unicidad del problema de optimización, lo que vamos a hacer es justamente utilizar primero esa desigualdad. Entonces, lo que tenemos acá, que tenemos una solución del problema directo, solución del problema adjunto, y del problema de optimización, y junto con el problema de optimización vamos a tener entonces estos coeficientes que están acá asociados a los estados S e I. Y justamente para los gorros, para los estados aquí que tienen gorro, también tenemos exactamente las mismas asociaciones. Entonces, como esto van a ser solución del problema directo y del problema de optimización, entonces según el primer lema que les mostré, vamos a tener que se satisface esta desigualdad para todo esto beta doble barra o super barra perteneciente al conjunto admisible. Y análogamente, como también tenemos otra solución, que en realidad es lo que se hace clásicamente para demostrar unicidad, que tenemos dos soluciones, en este caso del problema directo y el problema de optimización. Entonces, por otro lado, tenemos otra solución que vendrían siendo las soluciones en el beta gorro, gamma gorro, S y gorro, P1 gorro y P2 gorro, ¿cierto? Entonces se satisface esta segunda desigualdad que está acá para todo beta y gamma con doble barra inferior perteneciente al conjunto admisible. El paso siguiente es del principio del máximo y las estimaciones para los estados juntos de la desigualdad de Cauchy y del lema de la dependencia continua, ¿cierto? El lema de la dependencia continua, que justamente que es lo que dijimos, que los estados van a depender de los coeficientes. Entonces acotamos los estados, ¿cierto? Acotamos los estados del problema directo y los estados del problema adjunto, los acotamos utilizando el lema 2 y a eso, bueno, le aplicamos algunas desigualdades de Cauchy y alguna lema de las estimaciones que obtuvimos de las normas y nos va a salir esta desigualdad que está acá, que los gradientes del error en beta, del beta gorro, del
de solución del problema de optimización con beta gorro, y la otra solución del problema de optimización en beta, ¿cierto? Los gradientes de eso está acotado justamente por el error del beta gorro menos el beta y más el otro error, ¿cierto? Todo en norma, en norma L2 del gamma gorro menos el gamma, más las observaciones, los errores de las observaciones, ¿cierto? Para el S gorro, tanto como para el S normal acá, sin nada, ¿cierto? Y también para la observación en I. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la desigualdad de Poincaré. Entonces, vamos a poder acotar este término que está acá. Justamente eso es lo que hacemos. Entonces, acotamos este término que está acá, sacamos constante, lo pasamos, bueno, acá hacia ese lado, y nos va quedando entonces esta desigualdad que está acá. Por lo tanto, teniendo esta desigualdad, en realidad ya nos dice de que tenemos unicidad del problema de optimización, ya que en este caso, si las observaciones coinciden, entonces acá tenemos que serían las normas de los vectores nulos, por lo tanto esto sería menor o igual que 0, y al final, bueno, lo típico que en realidad vendría siendo de que los coeficientes van a ser los mismos cuando beta es igual a beta gorro y gamma es igual a gamma gorro. Entonces, como mini recuento, tenemos el problema inverso. El problema inverso se reescribe como un problema de optimización. ¿Para qué? En realidad se escribe así justamente para poder trabajarlo y darle algún sentido. En este caso, este sentido de igualdad que tenemos acá, en un tiempo final, en realidad el sentido se le da, en este caso, minimizando esta norma en L2, más un término de regularización que, claro, que justamente el término que utilizamos para demostrar la unicidad. Y esta función es la que se le llama función costo. Obviamente, tenemos eh, de que si ese beta barra y el gamma barra es solución del problema de optimización, entonces el S y el I, que dependen de esos coeficientes, tienen que ser solución del problema directo, ¿cierto? El S y el I en el instante cuando utilizamos el beta barra y el gamma barra. Entonces lo que se hace, se define un conjunto, aquí bueno puse malla, es conjunto admisible, ¿cierto? Se define un conjunto admisible que en realidad vendría siendo una generalización del trabajo de Qian y Liu, que vendría siendo de esta forma. Estos beta y gamma, ¿cierto? Van a pertenecer a ese espacio de Holder, y tenemos estas estimaciones, llamémoslas puntuales, y tenemos que los gradientes también van a estar en L2. Tenemos existencia de unicidad del problema directo por teoría clásica. Entonces, teniendo solución clásica del problema directo, nos da paso a tener, bueno, tenemos que satisface el principio del máximo, tenemos estas estimaciones también, estas cotas también para los estados del S y el I, de los susceptibles y los infectados. Tenemos ambas que son positivas, estrictamente positivas. Y también hemos demostrado que el problema de optimización también tiene existencia de unicidad. La existencia se da bajo el hecho de que, y es más o menos lo estándar que se hace, se toma una asociación minimizante, se aplican resultados de compacidad, en este caso de que justamente algunos espacios de Sobolev, ¿cierto? Son incluidos compactamente en los espacios de Holder, y se utiliza el hecho de que la norma en L2 es débilmente semicontinua inferiormente.
Y como les dije, entonces para la unicidad se necesita algunos lemas más, pero antes de demostrar eso, se necesita obtener el sistema adjunto o el problema adjunto. Y el problema adjunto se obtiene del cálculo, ¿cierto? O sea, del lagrangiano, que nosotros lo estimamos de esta forma, ¿cierto? Calculamos el gradiente del lagrangiano, y al calcular el gradiente del lagrangiano, vamos a obtener este sistema, que es el sistema adjunto, pero el sistema adjunto va a tener condiciones finales. Sin embargo, se puede hacer un cambio de variable, que era de esta forma: tomamos un tau es igual al tiempo final menos el t, y transformamos el sistema adjunto en un sistema de valores iniciales, ¿cierto? Y en la frontera. Posteriormente tenemos estos lemas, que en realidad estos lemas nos van a ayudar para calcular la unicidad del problema de optimización. Y tenemos este resultado que en realidad es bien interesante, que tenemos que los estados van a depender continuamente de los coeficientes, de los errores de los coeficientes, y también para los estados juntos, que dependen de los errores, ¿cierto?, de los coeficientes, pero también van a depender de las observaciones, de los errores de las observaciones. Dicho eso, podemos entonces resolver o dar resultado a la unicidad del problema de optimización. Entonces nos damos dos soluciones del problema directo en conjunto con su problema de optimización. Aplicamos el lema 1, obteniendo estas dos desigualdades. Posteriormente, lo que hacemos es utilizar el lema 2 para acotar los estados, los estados del problema directo y los estados juntos. Obteniendo, ¿cierto?, esta desigualdad que está acá. Utilizamos Poincaré, ¿cierto?, para justamente acotar ese término que está ahí, y vamos a obtener esa desigualdad que está ahí, y por lo tanto, si las observaciones vienen siendo las mismas, entonces los coeficientes también, y tenemos unicidad para el problema de optimización. Bueno, en realidad esto está explicado bien breve. Los cálculos más en extenso están justamente en el paper que está acá, que está con negrito acá, donde existen uniqueness of an inverse problem in epidemiology. Ese paper lo publicamos en el 2019. Bueno, acá se me olvidó poner dónde está. Después lo voy a corregir, y obviamente no sé si esta presentación la suben o se envía a todos los participantes, no lo sé. Pero voy a poner acá la dirección del paper para que el que esté interesado obviamente pueda buscar los resultados más en extenso, ya que en realidad aquí la presentación fue bien resumida. En realidad fue un poco para mostrar los resultados que se obtuvieron, más que nada. En este paper que está acá también podemos obtener los resultados de existencia y unicidad para el problema adjunto. Acá trabajan un sistema bien similar, por lo tanto, en realidad, bajo condiciones parecidas, también tenemos existencia y unicidad de problemas juntos. Y para el problema directo, obviamente acá en el libro de Ladinskaya, donde está toda la teoría para ecuaciones y sistemas del tipo parabólico. Bueno, gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, duda, consulta. Muchas gracias, profesor Ian, por su presentación y por su trabajo. Se ve mucho esfuerzo, mucho resultado matemático, y también con alto potencial aplicable.
Comenzamos ahora con ronda de preguntas para el profesor Ian. Micrófono lo pueden activar o pueden escribir en el chat. Profesor Ian, aló. ¿Aló? Sí. Hola, buenas tardes. Habla Alex. Sí, Profesor, sí, disculpe, escucho. en la función costo, ¿por Sí, qué lo define esos términos al cuadrado? la función costo, ¿por qué se define al cuadrado? Perdón, eso, Sí, en la función costo, no sé si se va a la sí, diapositiva. claro, acá está. Ya, Sí, por la convexidad del funcional, por la convexidad del funcional. claro. ¿Y esto tiene algún sentido biológico o es solamente para el cálculo matemático? Bueno, bueno, en realidad, biológicamente, en realidad lo que se tiene acá, que en realidad lo que queremos es que, más que nada, las observaciones, más que nada del punto de vista matemático, que las observaciones estén próximas a la solución del problema directo. Claro, Ah, sí, claro, entiendo. y obviamente para darle sentido a eso, tenemos que hacerlo en cuanto a un cálculo matemático. En este caso podría poner la norma L2, se podría poner también norma en H1 o algún otro espacio. En este caso, quizás por un tema de simplicidad, se pone en norma L2. Ahora, en cuanto en el caso biológico, no sé si... ¿Quién? Perdón. Claro, es que acá me comenta, bueno, con el profesor Aníbal, cómo hicimos ese trabajo, que en realidad en los trabajos lo más común es poner norma L2. Más comunes. Claro, Sí, porque, por un, por un tema de que en realidad la norma L2, ¿cierto?, vendría siendo menor que la norma H1, por lo tanto, si yo quiero minimizar este funcional, entonces en realidad vendría siendo como la menor norma, podríamos decirlo así. claro, claro, sí. Eso queda mucho al cálculo, pero si no es que en la parte biológica quizás no sé si tendría un buen sentido poner al cuadrado, porque sí, eso simplifica mucho al cálculo, porque a la hora que aplicas el, el principio del máximo, eso Ujú, nunca se va a anular y entonces empieza a acotar fácilmente, porque a la hora que claro, empieza, exacto. sí, Sí. Sí, bueno, de hecho, en la mayoría de los trabajos, justamente para evitarse problemas y en realidad para aplicar la teoría de optimización, siempre, o en la mayoría de los trabajos está al cuadrado. sí, 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 he Justo, visto eso, pero por eso sí, preguntaba en sentido biológico, porque si es que tenía claro, algún resultado, ese término, algún sentido biológico poner, porque en la parte de biología quizás no tiene algún sentido al cuadrado, ¿sí? sí, ¿Sí? Quizás para complementar, o no sé, me pareció interesante la forma de presentar el funcional, es como asociado al error cuadrático medio, a minimizar el error cuadrático medio, a una curva de ajuste de datos. Es como que yo pienso, están los datos observados y se quiere ajustar con alguna recta, alguna función, y el que minimiza es la distancia entre puntos. Sería como el error cuadrático medio. Sea la idea estándar. Yo no veo un motivo, digamos, que fundamente un hecho biológico en proponer eso, como realmente solamente ajustar los datos. sí, bueno, y en realidad justamente eso es lo que trata, en realidad, biológicamente, en realidad, es que no sé qué se podría interpretar biológicamente de eso. En realidad lo que yo quiero hacer es justamente ajustar la observación con mi problema directo, que estén próximos, en realidad. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, no sé si, bueno, alguien, quizás profesor Aníbal, que también está por ahí, él es más experto también, quizás pueda tener una opinión. Hola, buenas tardes.
A ver, sí, efectivamente, como lo señalaron tanto Rodrigo como Jan, la función costo lo que hace es comparar simplemente. Entonces, lo que pasa con las otras normas, por ejemplo, se podría hacer simplemente la diferencia. La diferencia entre la solución del modelo y los datos observados, pero eso tendría oscilaciones. Y eso es lo malo, digamos. Entonces, matemáticamente empieza a tener oscilaciones porque en algún momento por ejemplo, pensando en los susceptibles que entrega el modelo van a ser mayores que los susceptibles que entrega la observación. En otro punto del dominio, porque se están comparando en la norma L2 del dominio, podrían ser menores y entonces empezaría a oscilar. Y eso sería un problema enorme porque no se tendría la dependencia continua, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la norma estándar es la L2. Ahora, que esté al cuadrado aquí es simplemente un detalle. Se podría considerar la norma L2 sin cuadrado y no pasa nada, o sea, no influye para nada. Lo único que afectaría que algunas cuentas en los teoremas serían más difíciles de obtener nomás. Esta norma que esté al cuadrado aquí es simplemente para eliminar el hecho que la norma va con una raíz. La norma típica va con una raíz, pero que esté al cuadrado, simplemente se saca el hecho de que esté la raíz fuera, digamos. Es como decir, optimizar la función x cuarta, o si pensando en una función de una variable, x cuarta o x cuarta al cuadrado, que sería x 8, digamos. Los mínimos van a ser los mismos, no cambian. Entonces aquí, sin el cuadrado, acuérdese que aquí es una norma, por lo tanto ya hay un valor absoluto adentro, o sea, ya es positivo, ¿ya? Porque sería la integral de esta diferencia al cuadrado. Raíz cuadrada, ahí sí se define la norma L2. Entonces, este cuadrado que está afuera, lo único que hace es... evitar usar en algunos momentos esa raíz cuadrada que está afuera nomás. Y eso es todo. Y la norma L2 se utiliza porque evita oscilaciones, digamos. La norma L1 también se puede usar, pero la norma L1 podría tener vértices, lo cual es malo si uno piensa después aplicar un método tipo gradiente, por ejemplo. Pero hay personas que usan la norma L1, ¿no? Ahora, biológicamente lo que se hace es simplemente ajustar, digamos. ¿Sí? Eso es todo. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, Hola, hola, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de los estudiantes del programa. Me gustaría que pusieras en pantalla el problema directo para poder, que a esta altura ya poco lo recuerdo. ahí está. Ya. El delta S y el delta I es difusión, ¿cierto? ¿O me equivoco? Acá, perdón, estos Sí, términos. sí, 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 esos términos. sí, sí. Ya. Una pregunta. ¿Cuán difícil se convierte tu problema si de algún modo esa difusión se relaciona, es decir, el movimiento que está representado acá es la difusión simple, ¿cierto? Sí, una Entonces, difusión una cruzada. difusión cruzada, ¿en qué sentido? Como que, por ejemplo, que acá también dependa de la I, por ejemplo. En Claro, en el fondo que los S la tienden a primera alejarse de ecuación, los I, claro. que los dos grupos tienden a separarse, digamos. Esa es más o menos Sí, la intención, porque acá se difunden los S, se difunden los I claro, sí, y no pasa nada. Entonces claro. no cuesta imaginarse una situación realista Que ocurra eso, que exacto. calce. Es muy difícil ver esas difusiones cruzadas. Sí. Bueno, Sí, sí. yo no lo he hecho. Ya. Obviamente he visto trabajo que sí, obviamente es más complejo. Quizá habría que añadir nuevas hipótesis,
quizá yo al menos, yo no he trabajado en eso. Sí, sí, pues, de hecho teníamos pensado y una idea también de mis profesores es que posteriormente a esto trabajemos con difusión cruzada, pero por ahora no he investigado. Solamente he visto algunos papers y obviamente sí se utilizan otras técnicas y más otras hipótesis, pero sí es más complejo tener difusión cruzada. Ya. Y una situación en que sea pulsante, es decir, que haya una medida, de alguna manera, alguna medida de la intensidad, que puede ser una medida de los beta SI, o una medida como una medida de la, por decirlo así, porque los beta SI en el fondo son la incidencia, o una medida del ínoma que permita como alejarse y contraerse cuando la cosa no está tan mala. ¿Cómo se hace eso técnicamente en estos casos? Sí, lo último que dijo no lo entendí porque se cortó un poquito que exista una medida del estado de la enfermedad, que los individuos se difunden en sentido contrario, digamos, es decir, se concentran, por decirlo así. Entonces que haya como tiendo a concentrarme cuando la cosa no está tan mal y tiendo a alejarme cuando las cosas están mal. Y estar mal significa alguna medida de la enfermedad. Claro, bueno, quizá ella habría que implementar otro tipo de modelo, me imagino, o quizá de diferentes formulación acá, quizá en el tema de la fuerza de infección, probablemente. De hecho, la fuerza de infección es lo que se llama potencial, porque acá tenemos, ¿cierto?, unas potencias que ¿A qué le llamas tú fuerza de infección exactamente? Es como la probabilidad que el susceptible se contagie. Claro, exacto, sí. Sí. Ya. O Sí. sea, en el fondo el beta I. Claro, exacto, sí. Yeah. Sí. Sí. O la de recuperación también, porque sería el gamma S, dependiendo del modelo. Tus resultados, o el gamma, perdón. Tus resultados, que significa tengo unas observaciones dadas y quiero ver si más o menos las alcanzo a cierto tiempo, ¿cierto? A partir de una condición inicial. Eso es lo que... Claro, eso es lo que es. Es más o menos lo que se ¿Hay hace. alguna posibilidad de tener información de lo que pasa entre medio, entre 0 y T? ¿O es una existencia así muy teórica, digamos? ¿O puedo arrancarle una propiedad a la situación, a lo que está pasando entre medio? ¿Puedo arrancar alguna propiedad? Porque en el fondo, si yo digo, ya, yo alcanzo la situación con algún error. Claro. ¿Ya? Listo. Pero entre medio, algún conocimiento de lo que está pasando por la enfermedad entre medio, ¿es factible? Que se pueda como inferir de los resultados. No, algo que pueda decir de la enfermedad entre medio, antes de decir si alcanzo el T o no alcanzo esa situación final, digamos. Ya, pero se refiere como algo que diga entre medio, pero para algún tiempo o solamente mediante el comportamiento de la enfermedad. Entiendo que tu problema se da, tú te das en un tiempo, tú dices, si alcanzo esto en cierto tiempo, ¿cierto? Claro. Si alcanzo a observarlo en cierto tiempo, entonces el tiempo está dado, el periodo de tiempo está dado. Claro, acá, como dice. Entonces, el tiempo T mayúscula, exacto. Sí. Exactamente, ya, ese tiempo está dado. Entonces, mi pregunta ¿es posible, y tú tienes, sí, hay una trayectoria que llega ahí? Pregunta, ¿qué puedo saber de esa trayectoria entre medio? No solamente que llega, alguna propiedad que yo le pueda arrancar a la trayectoria, aparte que satisface la ecuación, algo que le pueda, o es solamente una existencia teórica, es decir, no, existe... Claro, en realidad como que existe una observación, más que nada. Por ejemplo, una vez un trabajo que hicimos,
Profesor, hicimos un problema inverso para una ecuación, para un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ya? Y la curva de la observación la aproximó con, ¿cómo se llama esto? Bueno, no recuerdo en este momento, pero la aproximó mediante algo estadístico, la curva. Eran datos aislados, por ejemplo, las observaciones eran datos aislados. En un tiempo inicial tenía tanto, en un tiempo tanto tenía otro, tanto, tanto, tanto. Y ajustó esa curva de los datos aislados, la ajustó mediante Ya. alguna técnica, y mediante esa técnica obtuvo la observación. Pues en realidad lo que tenemos más que nada aquí es un dato. Las observaciones son datos, y lo que queremos hacer de que justamente nuestra solución del problema directo sea igual a ese dato en algún tiempo. Sí, pero así como inferir otras cosas, De lo que ocurre entre medio es difícil. claro, o sea, de Ya, lo que ocurre no se entre medio, puede. Claro, no al menos así como está planteado. claro. Claro, quizás planteándolo de otra forma, y de hecho una vez me hicieron una pregunta similar, pero al menos así como está planteado, no, porque quizás ya sería un poco más inferencial, quizás un poco más estocástico, no sé la verdad, y que estaría metido entre medio. Claro, sí, en el fondo uno espera, claro, lo que uno podría, porque uno como necesidad del realismo, Mm, uno diría, perfecto, mira, yo no observé esta enfermedad, pero sí sé que más o menos funciona así, que a partir de estos datos y llegué a claro, esto. Y exacto, eso sí. existe, y eso Mm, existe por el teorema de Young, existe, listo. Pero le van a preguntar a uno cómo anduvo la cosa, po? Entre medio, digamos. Fue muy potente al principio, eh, más, más baja, algunas bandas en que se movieron las cosas. A eso voy, si que hay alguna manera de encerrar esa solución en algo. mm. Mm, ya, no, pero claro, casi uno se sale de la teoría con la... Claro, sí, quizá ahí, sí, sí quedó pegado, parece. Parece que sí, se le fue la señal al profesor Fernando. Bueno, buenas tardes. Tengo otra pregunta también para el profesor Ian. Ujú. En primer lugar, muchas gracias por la presentación y igual asistir al llamado pues, de nosotros acá en el seminario. Mi Sí, pregunta es, muchas gracias. como técnica, lo que según entiendo es dado una observación, lo que Ujú. quiere es estimar unos parámetros para aproximar una curva. Está bien, Exacto, sí. listo. En este caso es la fuerza de infección y la tasa de recuperación. Ujú. Y como vamos a llamarlo así, como todo el esfuerzo matemático no es menor, lleva su tiempo. Sí. ¿Qué tan aplicable es a una situación real como la que estamos viviendo? Porque pues usted trae un problema, sí, pero pues me imagino que dependiendo del modelo ya cambiará la estructura matemática que se tenga ahí. Pero ¿qué tan aplicable es a una situación real cuando, por ejemplo, la tasa de infección y la tasa de recuperación cambian casi que diario, como estamos viendo con este COVID? Claro, bueno, quizá ahí habría que ajustarlo. Bueno, en realidad sí, mira, espérate, voy a volver un poquito atrás. ¿Cierto? En realidad, bueno, nosotros a priori tenemos acá estos coeficientes, ¿cierto? La tasa de infección y recuperación. A priori tenemos estos coeficientes que están acá. En este caso son funciones, dependen de la variable espacial. También puede ser constante, incluso en algunos modelos estos son constantes. Entonces, en realidad lo que queremos nosotros, probablemente un sistema en ecuaciones diferenciales parciales ordinarias, mediante alguna hipótesis buena, va a tener solución, existencia de unicidad. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tan apegado también este modelo está a la realidad? O sea, si realmente me representa la evolución de alguna enfermedad o lo que quiera representar, ¿cierto? Entonces, esa representatividad va a cambiar según los coeficientes que yo tenga acá, ¿cierto? Probablemente. ¿Por qué? Porque dada alguna enfermedad, la mayoría de las enfermedades tienen su representación
siguen ciertas normas naturales que están representadas mediante estos modelos matemáticos, pero también pueden ser susceptibles a cambiar según los coeficientes o los parámetros que tenga acá. Entonces, la idea es que mediante el problema inverso, si yo tengo datos reales, y por ejemplo en este caso, no sé, el COVID lo modelaron de cierta forma. Hicieron un modelo, toda la cosa, había existencia, había unicidad. Sin embargo, tienen observaciones y con los coeficientes que tienen acá, a lo mejor se aleja en un tiempo t, la solución del problema directo se aleja a lo que es el dato real. Entonces uno puede prever, bueno, o el modelo está malo, o simplemente falta hacerle una calibración o un ajuste. Entonces, en realidad, bueno, el problema inverso justamente busca eso, pensando en que en realidad el problema directo modela realmente el problema, que en este caso es la enfermedad. Pensando que lo modela bien, entonces en realidad lo único que habría que hacer es hacerle ajuste a los parámetros o a estos coeficientes. En realidad, más que nada, eso consiste en un problema inverso, pero en realidad se parte del hecho que el problema directo en realidad está bien hecho, que solamente hay que hacerle ajustes. Y obviamente, si yo le hago ajustes y después el modelo me sigue fallando, bueno, no sé si será porque está mal modelado la enfermedad, también puede ser, o simplemente la enfermedad no sigue algunas leyes naturales que están involucradas acá en este modelo. No sé, esa para mí la idea natural de lo que hay detrás. Okay, gracias. Profesor, una consulta con Sí, respecto ahí al modelo que está en pantalla. Digamos, la tasa de infección o en general la fuerza de infección, el beta I, em, que analizaron este modelo, em, al probar otras fórmulas, digamos, otras expresiones para otras tasas, ¿qué tan complejo se vuelven los cálculos, digamos? O si hay una línea de trabajo en el cual se analizan los efectos sobre el modelo a nivel de cálculos, simulaciones, eh, consecuencias dinámicas, de cambiar esa forma de representar la tasa de contagio. sí, mira, de hecho el trabajo que comenté acá de Qian y Liu, acá de hecho el término es distinto. Acá es un S por I dividido en S más I. Entonces cambia aquí esta parte. Pero obviamente también me tengo que dar alguna hipótesis sobre eso. Em, Creo que, no sé, por ejemplo, en ese trabajo, eh, de que eso sea menor o igual que 1, no recuerdo bien. Pero obviamente tengo que tener alguna hipótesis para que obviamente este lado lo tenga controlado de alguna u otra forma. Entonces, bueno, acá también, pues, acá también tenemos alguna hipótesis también sobre esto. No las puse acá todas, pero obviamente están en el trabajo. Yo no sé, Rodrigo, ¿tú después esta presentación la envías a los correos o no? No, generalmente no solicitamos la presentación, Ya, pero para el que quiera pero ver, el comentario quizás del video podemos agregar el link de ese artículo. ya, vale. Claro, sí, es que para más Puede detalle, bueno, también, acá, puede acá está colocar el link correcto en el chat para si alguien lo necesita. sí, sí. O bueno, aquí está el nombre también, ese es el nombre. Ese es el nombre del paper. En realidad, bueno, ahí está con más detalle, en realidad algunas hipótesis que también se toman sobre
sobre el lado derecho. Bueno, poniendo la hipótesis correcta, en realidad no deberías tener mayor dificultad en poder tener existencia, unicidad y obviamente posteriormente también poder hacer algo, un esquema numérico apropiado para el problema. De hecho, nosotros en un trabajo anterior, en el que presenté en un congreso en la Universidad Católica de Temuco, bueno, tú estuviste presente, me parece, ahí, Rodrigo. Sí. Justamente, bueno, ese era basado en ecuaciones diferenciales ordinarias, pero ahí hacíamos un esquema numérico. Pero obviamente esa era ecuaciones diferenciales ordinarias. Este es para EDP, entonces, bueno, obviamente tiene un poco más de complejidad. Pero me imagino que no, que de hecho es por lo menos el sistema que está acá es un buen problema para modelarlo. Numéricamente aún no se ha implementado ese sistema. No, de hecho no, de hecho está solamente la teoría y teníamos pensado hacer incluso un esquema numérico, pero como últimamente he estado en otros temas, la verdad es que no me he enfocado en eso. Pero si alguien quiere colaborar en hacer un esquema numérico con esto, bienvenido sea, pues si al final ya la teoría está, tiene existencia, o sea, tiene solución, entonces están las condiciones dadas. Por ahí yo veo la pregunta que realizó delante Juan Gabriel sobre el potencial de aplicación, porque se plantea, por ejemplo, en COVID el modelo clásico ha sido el CIR o el CEIR, por ejemplo. Claro. O quizás le agregan la mortalidad, ¿cierto? Y hay datos, Claro. hay datos, entonces, no sé, por ejemplo, su equipo, enfocándose en la región del Biobío, ¿tiene alguna proyección de realizar un enfoque modelador a nivel numérico? Mira, la verdad es que yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho porque no estaba enfocado en eso. Pero obviamente, quizás leyendo un poco más la bibliografía que haya sobre el COVID, sobre quizás las tasas de infección y de recuperación, obviamente se puede modelar acá y obviamente se puede agregar acá la ecuación para los recuperados o los removidos con sus respectivos términos, quizás también un término de mortalidad, obviamente también añadiéndole, y perfectamente se puede hacer una modelación. Ian, disculpa, ¿Sí? ¿qué, por ejemplo, lo típico, lo observado en los datos, Ajá. es de la tasa de contagio del beta, es que al principio parte muy alta y a medida de que se van en general implementando las medidas de mitigación, ¿cierto? Y la gente va haciendo caso más o menos, eso empieza a bajar, ¿ya? Es decir, entonces la pregunta sería el ponerle el factor tiempo, pero con monotonía a la baja. A los coeficientes, el factor ¿cierto? tiempo cambia muchos problemas. A los Sí, coeficientes. al beta, porque el gamma es Claro. súper estable. Claro, Sí, sí. al coeficiente beta. El gamma no es tan tiempo dependiente, porque el gamma tiene que ver con la recuperación y eso tendría que ver con la optimización de los procesos hospitalarios, quizás con la trazabilidad un poquito. Claro. Pero el beta es nítidamente a la baja y en la cola a veces se relaja. Por ejemplo, sube un poquito, pero más o menos en lo grueso va a la baja con el tiempo. Y con una expresión localizada, es decir, también depende del X, es decir, va a la baja, pero no es lo mismo ir a la baja aquí en San Javier que cómo fui a la baja en Santiago. Claro. Entonces, la dependencia espacial está, claro, pero más o menos en todos los lugares. Claro, entonces la pregunta es, ¿cuánto se complica con un BDT-X con decreciente en T? Esa es la pregunta. Sí, ese trabajo no lo hemos hecho. De hecho, el profesor Aníbal, hace un tiempo atrás, me había dicho que podíamos hacer un trabajo justamente dependiendo de espacial, pero también temporal. Se puede, bueno, quizás ya el problema, obviamente el problema inverso, el problema de optimización va a cambiar, ¿cierto? Porque ya tendríamos una observación
¿cierto? En espacio y tiempo, y acá quizás a ver, claro. Sí, no, o sea, debería ser más complejo. No sé si el profesor Aníbal está por ahí todavía. Él sabe un poco más de eso, porque la otra vez justo me estaba comentando respecto a hacer un problema así. Ya, a ver. Sí, en principio, bueno, a ver, tres preguntas. Una es con respecto a si hay propiedades al medio, que es lo que preguntaba Fernando hace un rato. Y aquí el problema inverso en realidad hay que pensarlo como que el modelo se ajusta a la observación. Es decir, ¿qué significa que se ajusta? Que yo, en base a una observación, yo recupero los dos coeficientes, digamos, aquí. Y recuperándome los dos coeficientes, yo puedo hacer una simulación. Por lo tanto, puedo obtener propiedades al medio. Puedo, con esa solución que yo obtuve de mi ajuste, yo Claro, después el ya, modelo lo ya. puedo usar para hacer simulaciones al medio o para hacer simulaciones qué pasará en el futuro, después del tiempo t. Eso con respecto a la pregunta que hizo Fernando hace un rato, digamos. ¿Se pueden sacar propiedades al medio? Sí. Entonces, ¿se resuelve el Porque problema tengo el inverso? beta, porque me da el beta y el gamma. Te Listo. da el beta y el gamma, entonces, por lo tanto, puedes obtener propiedades al medio de la solución, propiedades en el futuro, puedes simular lo que sea. Claro. Entonces, eso es en sí, digamos, la primera. Ahora, la segunda es con respecto a la pregunta, ¿qué aplicabilidad tiene esto? ¿Ya? Y la aplicabilidad de esto es bastante buena y eso es una de las cosas que se logra con respecto al trabajo de Liu, digamos. No sé si puede ya avanzar un poco hasta el teorema de unicidad. Muestro. El de unicidad del inverso. ¿El teorema o la demostración? No, el teorema. Ahí está. Ya, entonces, para hacer un método numérico, este teorema es realmente importante, digamos, porque lo que pasa es que este teorema, como lo tenían Liu en una dimensión, y eso es lo mejor que se logró aquí, ellos tenían que tomar para obtener el conjunto admisible un beta y un gamma que sean conocerlo en un punto del dominio. ¿Ya? O sea, en vez de tener esa condición que aquí el beta en norma L1 es una constante y el gamma en norma L1 es otra constante, lo que ellos tenían que el beta es conocido en un punto del dominio. Y eso numéricamente es muy difícil de concretar porque cuando uno discretiza hay que tener cuidado de no moverse de ese punto donde se conoce. ¿Ya? En cambio aquí, el U sub C, digamos, el subconjunto del conjunto admisible donde está la unicidad, es súper práctico en un método numérico. ¿Ya? Esa habría que sacarle ventaja a esa parte, el método numérico. Que la función beta y la función gamma que uno identifica y donde hay unicidad, tienen que ser constantes. O sea, yo lo fijo como constante al inicio, le fijo la norma L1 de ambas funciones y con eso yo puedo simular, digamos. Y eso es lo que ahí yo tendría unicidad. Sin embargo, fuera de eso hay existencia, o sea, igual fuera de eso también se puede hacer simulación numérica, pero la unicidad no está garantizada, digamos, por este teorema al menos. Ahora, con respecto a coeficientes que dependan del tiempo, eso yo creo que se puede hacer, numéricamente se puede hacer, sin modificar mucho, digamos. ¿Ya? Porque en el fondo sería como resolver este problema de ahora, ¿ya? Sobre cada intervalo de tiempo de la discretización. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, en vez de tomar 0t, que uno toma todo el intervalo 0t aquí, habría que tomar de 0 a T1, de T1 a T2, es como resolver varios problemas al medio, digamos. ¿Ya? Numéricamente no, ahora, teóricamente es más difícil. La función costo sería la misma, ¿ya?
De hecho, con Fernando Huancas, recientemente tenemos otro trabajo que estamos en etapa final, que es mucho más práctico que este, en el sentido que la función costo solamente considera la observación de los infectados, y con eso se puede sacar toda la información, ¿ya? O sea, en vez de considerar observación para los infectados y para los recuperados, se considera solamente como dato los infectados. Y con eso se puede reconstruir todo el modelo igual. ¿Okay? Entonces, en esa función costo que está mostrando ya en abajo, sería solamente la norma L2 de los infectados, digamos, entre el... ¿ya? Y más el término regularización sí va, de los dos coeficientes. Con esa función costo se puede igual tener los mismos resultados que en este trabajo. ¿Sí? Pero teóricamente identificar coeficientes que dependan de tiempo es un poquito más difícil, digamos. No es tan simple. Ahora, se puede hacer por otra técnica que hicimos que estamos también tratando de hacer con Alex Tello, digamos, aplicando el punto fijo. Entonces cambia de metodología, ya no se utiliza optimización, sino se utiliza punto fijo. La desventaja de eso es que ahora, en vez de considerar coeficientes que dependan de espacio, dependen solo de tiempo. Lo más difícil es considerar un coeficiente que dependa de las dos al mismo tiempo, espacio y tiempo. Eso, y yo no he visto trabajos. Eso sería, digamos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Ian, también por su presentación. Como estudiantes del doctorado en modelamiento matemático aplicado, estamos todos muy agradecidos por el tiempo que se ha tomado. Es difícil la situación que está viviendo ya estando fuera del país, en España, y por eso agradecemos su presentación, que nos motiva también a desempeñarnos en esta área un poco más robusta matemáticamente. Muchas gracias a ustedes y por esta iniciativa, que obviamente es muy buena para poder colaborar. Obviamente nosotros, por lo menos yo todavía estoy terminado el doctorado, todavía soy un aprendiz, y yo creo que todos somos aprendices acá, y es bueno nutrirse también de las diferentes opiniones, sobre todo de las personas que saben más y que nos pueden seguir enseñando cada día. Así que buena oportunidad para poder nutrirse de todo esto. Así que gracias a usted, gracias a Rodrigo por la invitación, y que les vaya todo bien y a cuidarse. Bueno, compañeros, muchas gracias por la asistencia nuevamente, y les voy a pedir que me regalen solo 30 segunditos para mostrarles algo, y estamos. Aquí están viendo mi pantalla. ¿Aló? Sí, se ve. Ok. Esto es... Bueno, muchísimas gracias por la asistencia nuevamente a todos, y esperando dentro de 8 días, el 4, nuevamente tenemos una bonita charla. Esta vez invito a todos porque el ponente en ese momento es un médico que nos va a presentar análisis de supervivencia con interacción de diabetes e índices de masa corporal en pacientes en diálisis peritoneal. Quedan todos cordialmente invitados. Igual les llegará a sus correos electrónicos la invitación. Que tengan una muy buena tarde. Que estén bien. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao, gracias. Chao, gracias.